Llegamos al último segmento de este programa, de Este a Oeste, y María y yo en este segmento vamos a hablar de cosas interesantes que pasaron esta semana en Estados Unidos a nivel político, en violencia en un par de estados, como el estado de Georgia, el estado de Colorado. Entonces vamos a tomar este último segmento para comentar estos temas. A mí me interesa mucho, María, de que analicemos un poco esta famosa conferencia de prensa del presidente Biden después de 60 y pico de días en la Casa Blanca. No se había sentado, no se había parado a hablar con la prensa. Habló por 1 hora y 20 minutos, tomó unas 10 preguntas solamente de medios que son usualmente alineados a su posición política. Entonces quería o sea, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció esa conferencia de prensa? Bueno, por desgracia, Joe Biden, cada vez que sale a hablar y bueno, intenta participar, pues es un desastre, ¿no? O sea, es impactante que diga que se va a reelegir para el 2020-24 cuando ni siquiera consigue subir las escaleras del Air Force One. Por otra parte, actúa siempre como ofendido con el tema del tratamiento de los menores. Y bueno, y es incluso déspota, ¿no? A mí particularmente me parece que se ríe de la gente, bueno, que ha tardado muchísimo tiempo en dar esta rueda de prensa y que no está en sus plenas capacidades mentales. Yo creo, alguna de las cosas que lloró por su ausencia, en cierta manera, en la conferencia de prensa, para mí fueron las preguntas que no se hicieron, que fueron importantes. O sea, el tema económico, se ha hablado de que ellos piensan tomar prestado otros $3 trillones para un programa de infraestructura en el país, lo cual ya el país tiene un endeudamiento de un 130% del Producto Interno Bruto. O sea, la inflación es algo que va a venir, nadie le preguntó de ese tema. Cuando se habló del tema del famoso filibuster, que es el proceso en el cual se mantiene o se sostiene la democracia en Estados Unidos, que no se le permite que un partido tenga ese control absoluto de una agenda y pueda haber esa diversidad en términos políticos. Él por mucho tiempo criticó a los republicanos por la utilización del filibuster hace mucho tiempo cuando era senador. Sin embargo, en los últimos años, o el último año, cuando él habló en la conferencia de prensa del último año, la única persona que utilizaron el filibuster en el Congreso fueron los demócratas. Los republicanos no utilizaron ni una sola vez, y hasta ahora en lo que tiene de presidente tampoco el Partido Republicano ha utilizado el filibuster. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esta urgencia ahora de querer quitar esa protección en el Senado a nivel político de un partido que pueda tener el control total de una agenda? Bueno, en primer lugar, yo coincido con tu análisis porque definitivamente una de las promesas, de las primeras promesas que hizo Joe Biden y de las que supuestamente se iba a encargar una vez que llegase a la presidencia de los Estados Unidos era el tema del coronavirus y la economía. Pero le ha estallado en la cara esta crisis inmigratoria en la frontera y ve cómo tiene a la prensa atosigándole y también digamos, a la opinión pública. Es una vergüenza lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Es la peor crisis inmigratoria y humanitaria de los últimos 20 años. Tiene a más de 15.000 niños indocumentados que han venido sin acompañantes, pues en custodia de DHS, y yo creo que ahora mismo el foco público tiene que estar en la inmigración, por eso se ha centrado concretamente en cómo va a resolver esta crisis inmigratoria. Con respecto al filibusterismo, también yo creo que esto va encaminado a que el Partido Republicano no se pueda oponer, es decir, o que ellos intenten aprobar cuanto antes estas reformas migratorias, estas propuestas de leyes que recordemos que tiene una gran oposición ahora más que nunca por el tema de la crisis migratoria. Y bueno, Joe Biden lleva muchos años en Washington, hemos visto cómo ha cambiado sus parecer, sus puntos de vista de izquierda a derecha y a centro, y pues es algo que hay que recordarle porque, como tú bien dices, pues no tiene sentido ahora que venga a quejarse de esto, ¿no? Sí, yo también, parte de lo que miré y escuché en la conferencia de prensa fue que se le hizo algún tipo de presión en el tema migratorio y ellos esperaban que se iba a hablar un poco del tema del COVID-19, pero como hemos visto en las últimas semanas y meses, los casos de COVID siguen bajando, las vacunas siguen saliendo más,
Si él llega a una presidencia, encuentra una plataforma de trabajo que dejó la administración pasada y construyendo en base a eso se ha ido bajando un poco los casos, las muertes por COVID, las vacunas siguen aumentando. Entonces la prensa no fue a hablar mucho o a preguntarle mucho el tema del COVID, sino que se fueron de frente al tema migratorio y lo que está pasando en la frontera, pero no se le presionó cuando se sabe muy bien, como dijo el presidente de México, de que esta crisis había sido creada en cierta parte por la llamada que había hecho el presidente Biden en su campaña a los inmigrantes de que llegaran y el tema de que iba a legalizar a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Entonces, yo creo que mucho se habló en eso, pero el tema, como el tema económico, que es sumamente importante, el endeudamiento del país, yo creo que al no tocarse, a mí me preocupa mucho por qué no se tocó, por qué la prensa no le hizo un hincapié a eso, por qué no le hizo hincapié en temas de política exterior muy importante, lo que ha pasado con Putin, lo que dijo de Putin, lo que pasó en la reunión con el secretario de Estado en Alaska con los chinos, en los cuales le dijeron que Estados Unidos no tenía el stand moral para poder criticar a China en ninguno de estos temas. Entonces yo creo que muchas de esas preguntas que eran para mí, viéndole el punto de vista periodístico, eran obligatorias, no se vieron. Entonces creo que dejó mucho sabor amargo una conferencia de prensa que usualmente en la conferencia de prensa es una conversación con la prensa. Esto fue más un discurso político y luego 10 preguntas de la prensa. Y me sorprendió mucho que para mí, en todo el tiempo que tengo en este negocio, yendo a conferencias de prensa presidenciales, tener al presidente de Estados Unidos leyendo la respuesta de un manual que le había preparado su departamento de comunicación fue algo muy, muy inusual, porque tú esperarías que un presidente que está a cargo de la política de Estado de su país entienda por lo menos lo que son las políticas de Estado y que no tenga que recurrir a leer de un libro la respuesta que le tienen sobre los temas. O sea, yo creo que para mí eso me causó una impresión no muy buena de lo que pasó en la Casa Blanca esta semana. Sí, definitivamente. Y además, volviendo a repetir lo que dije, o sea, yo creo que es evidente que no está en sus plenas facultades mentales. Es lamentable la imagen que estamos dando a nivel internacional, porque bueno, no se puede dar en su primera entrevista y decir que Putin es un asesino, después ir a Alaska y bueno, ser, digamos, apaleado por la diplomacia china y a la vez, pues, decir que América está más fuerte, que Estados Unidos estamos más fuerte que nunca, porque no estamos más fuerte que nunca, porque realmente ahora mismo hay un caos absoluto en Estados Unidos, la opinión pública está contra Joe Biden y él lo único que hace es tirar balones afuera. Él ha llamado a Kamala Harris, le ha dicho que ella es la presidente, le pasa cada vez que puede cualquier tipo de, digamos, de rol que tenga, lo delega y bueno, y le han apagado incluso las cámaras cuando ha querido responder a la prensa. Es decir, es la realidad que estamos viviendo y ese es supuestamente el voto que ha ejercido el estadounidense, que ya hay muchísimas personas que se están arrepintiendo. Yo quería tocar dos temas contigo antes de que termine el programa, que uno de ellos es que también últimamente hubieron dos eventos de asesinatos masivos en Estados Unidos, en dos estados diferentes, en el estado de Georgia y en el estado de Colorado, en cual dos personas o dos jóvenes de 21 años cada uno cometieron asesinatos. O sea, en el estado de Georgia, una persona que él mismo declaró ser una persona con problemas mentales, con problemas o sea, mentales, pero con sexuales al mismo tiempo. Entonces, esta persona que visitaba salones de asiáticos, de mujeres asiáticas para masajes, fue y mató a unas 8 personas, 6 de ellas asiáticas, un latino, una mujer blanca, pero de inmediato eso se tornó para los medios, para los políticos, en un ataque racial, cuando la persona había dicho que no tenía nada que ver con raza, sino que él tiene problemas mentales, sexuales, y por eso hizo el ataque, porque visitaba o frecuentaba ese tipo de establecimientos donde se dan masajes. Y el otro tema fue en Colorado, donde una persona, otro joven de 21 años, que al principio, cuando pasó el caso, que mató 10 personas, incluyendo a un policía, la prensa comenzaron a decir, bueno, fue una persona blanca el asesino, haciéndolo racial inmediatamente, pero cuando se supo que el nombre era una persona de origen musulmán, con nombre musulmán, cambiaron toda la narrativa
entonces a buscar un control de armas cuando el arma que ellos quieren controlar, la AR-15, no tiene nada que ver ni se utilizó en ninguno de los dos asesinatos. Y también es un tema de que no quisieron tocarlo por el hecho de que no, la narrativa no caía, que no era una persona blanca, sino que era un musulmán. ¿Dónde estamos llegando nosotros con el tema, tú piensas, de la narrativa política que se quiere llevar en Estados Unidos cuando pasan este tipo de eventos y lo primero que pasa es politizarse? ¿Por qué tú lo ves así? Bueno, yo creo que es exactamente por lo que tú has dicho, porque el segundo, digamos, el segundo asesino, pues tenía un nombre árabe, seguramente era musulmán, y bueno, es decir la realidad, ¿no? Que se trata de un asesinato masivo por parte de un musulmán es políticamente incorrecto, además se considera incitación al odio y tiene supuestamente repercusiones, que no dudo que las tenga, Willy. O sea, la realidad es que cuando una persona comete un acto de este tipo, si pertenece a una minoría o pertenece, digamos, a un tipo particular de raza, pues quizás las personas cercanas a él van a sufrir una represalia. Pero no se puede siempre aplicar este criterio para proteger a una minoría específica y no proteger a la mayoría simplemente porque por el hecho de ser mayoría. En este caso, si es un hombre blanco, entonces hay que, bueno, incluso etiquetarlo como un supremacista blanco, aparte Claro, de los terroristas domésticos. Y es claro. lamentable porque estamos llegando a un nivel que es lo que veníamos conversando con la diputada Elsa Méndez, es decir, supuestamente ellos avanzan en estas teorías de justicia social, de feminismo, de protección de las minorías, los inmigrantes, pero el resultado final es una desigualdad y un ataque contra una parte de la población. En vez de alcanzar niveles de igualdad, estamos llevándolos a niveles de desigualdad. Y es lo que vemos, y a nivel mediático es lamentable porque pues eso también ha producido que una minoría de chinos en estas últimas semanas hayan dicho que la teoría crítica de la raza es divisiva e incita al odio y que ellos no quieren relacionarse con eso porque precisamente han visto lo que ha provocado en el movimiento Black Lives Matter y rechazan rotundamente que a ellos se les refiera o se les caracteriza como simplemente chinos o asiáticos cuando ellos se sienten en igualdad de condiciones y son estadounidenses, y es realmente lo que deberíamos de aspirar todos, ser estadounidenses protegidos por igual ante la ley. Y yo creo que el mismo tema político lo han llevado hasta un punto porque ahora lo han utilizado esto para traer nuevas regulaciones a las armas, más control de armas. Inclusive se está hablando ya de que la Corte del Distrito 9 ha dado un dictamen de que era ilegal de que tú portaras un permiso legal para tú portar tu arma, o sea, lo que es algo protegido por la Constitución, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, hasta las mismas cortes federales de un nivel más bajo, aunque ya conocemos que la Corte del Distrito 9 es una corte altamente liberal, pero ¿hasta dónde puede llegar esta búsqueda de control de la venta de armas en Estados Unidos cuando una corte de menor altura, como es una corte federal, comparado con la Corte Suprema de Estados Unidos, dicte de que o sea, que la segunda enmienda de Estados Unidos es ilegal? O sea, esa parte todavía no creo que mucha gente la ha entendido. Bueno, y además a esto hay que añadirle que Joe Biden ha dicho que él se va a tomar la justicia por sus manos y que él va a llevar a cabo esta reforma y este ataque a la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, es decir, el poder ejecutivo. Entonces aquí se van a llevar a cabo una serie de demandas sobre la constitucionalidad, tanto de las decisiones de estos tribunales federales como de las órdenes ejecutivas. Si miramos además los resultados que supuestamente la izquierda defiende, que es que en países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, los delitos digamos, se han visto reducidos cuando se han retirado las armas a los ciudadanos, vemos que no es cierto. Es decir, que aquellos delincuentes y criminales que quieren acceder a las armas en un mercado negro van a hacerlo, que se van a seguir produciendo masacres. De hecho, Colorado tiene el Universal Background Check, tiene Red Flag Laws, o sea, tiene una serie de límites a la hora de obtener armas, a la hora de poder portar armas, y nada hizo que esta persona llevase a cabo, digamos, esa masacre, ¿no? Entonces,
es un ataque contra los derechos constitucionales, pero por otra parte volvemos a la narrativa mediática, la narrativa política de la izquierda, que lo vende como una solución, cuando realmente, mientras tanto, tienen nuestras fronteras abiertas, tienen aumentando, no sé, por 700% o más el número de entradas indocumentadas, el número de refugiados, sin ningún tipo de control. Y después los programas en los que, digamos, se van a eliminar ciertas limitaciones. O sea, no se trata de estar en contra de los inmigrantes, no se trata de estar en contra de las minorías, se trata de estar a favor de los derechos constitucionales, respetar el origen de este país, respetar la historia y respetar que hay una mayoría, porque hay que decirlo, hay una mayoría de personas que quieren seguir viviendo en libertad, y cuanto más grande es el gobierno, más regulación, más burocracia tengamos, menos libertad tenemos los ciudadanos. De esto va el debate, y por eso el presidente Biden quiere acabar con el derecho a la segunda enmienda, porque es que hay que decirlo así, ya también se habla también de que van a ir contra los fabricantes de armas. Esto es un debate que para el público extranjero pues normalmente es ajeno, no llega a entender. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se caracteriza por ser un país en el que los derechos constitucionales y las libertades son innegociables. Así es, o sea, una semana muy, muy interesante aquí en Washington, pero ya llegamos al final de este programa especial, nuestro primer programa de Este Oeste. Quiero agradecerle muchísimo a nuestra audiencia, obviamente mi colega María también, que se va a despedir de ustedes en un momento. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que la van a ver en pantalla, y bueno, lo esperamos en la próxima entrega de Este Oeste. Gracias, María. Muchas gracias, Willy. Y bueno, ha sido un placer tener a estos tres invitados. La idea es traer a invitados pues de todas las partes del mundo para que nos cuenten qué se está debatiendo y qué tipo de iniciativas políticas, cívicas se están poniendo sobre la mesa, porque al final este mundo es global, estamos todos conectados, y al final yo creo que las soluciones van a venir también, por supuesto, del lado conservador. Tienen que venir en un mundo interconectado y no como hasta ahora mismo estamos operando, que es de una forma deslocalizada. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.